Muy buenas noches, amigas y amigos. Una vez más, como todos los jueves, vamos a dar inicio a nuestro programa Adicciones. El día de hoy me encuentro con el licenciado Ramón Vidal, es psicólogo por la UNAM y especialista en adicciones, y el licenciado Eduardo Hernández, que es miembro de la Clínica de Tabaco Sociedad Civil, que es una ONG, también por la UNAM, ¿verdad? La Clínica del Tabaco Sociedad Civil es una organización sí, no gubernamental. Mi competencia viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad del Valle de México. Ok. Esta noche vamos a tratar un tema bastante interesante, como es el tema de la adicción a la marihuana y las pretendidas reformas que existen para la legalización. Entonces le voy a pedir al licenciado Vidal que nos haga una pequeña introducción acerca de toda la problemática que reviste el problema de la adicción a la marihuana. Yo te iba a contestar ahorita que como Fox y por qué yo, ¿sí? Siempre me mandas de primero a mí. Fundamentalmente, o sea, yo creo que la marihuana, como cualquier sustancia psicotrópica, causa un daño. Quien trate de decir que no causa un daño, pues está fuera del planeta. ¿Sí? Como causa un daño el alcohol, como causa un daño el tabaco, como causa un daño la cocaína, o como causa un daño el azúcar o el café. Entonces, la discusión sobre si se legaliza o no se legaliza, que tiene muchas aristas, una de ellas es que no es un problema, la legalización no sería por un problema de salud, sería un problema de seguridad pública, de seguridad nacional, y de otros aspectos que no tienen que ver tanto con las adicciones, sino van por otro terreno. Lo que ha pasado en Portugal, en Holanda, que lo de Holanda ha sido muy publicitado, es que la regularización, no podemos hablar de legalización, es no ha causado mayores aumentos en el consumo significativos, y sí ha causado ciertas disminuciones de otras cosas. En Europa esto se le conoce como la reducción de daño. Uno de ellos fue, por ejemplo, con el caso de la heroína, al dar el Estado las agujas para la inyección de la sustancia, lo que hizo fue bajar otro tipo de enfermedades que se estaban dando, como el SIDA o la hepatitis C, que eran contagiadas por el uso de jeringas así. En México, en Tijuana, hicimos todo lo contrario. Prohibieron las agujas o la venta de agujas indiscriminadamente, y las enfermedades con hepatitis C y SIDA se fueron a las nubes, ¿no? O sea, por ahí estaríamos hablando de la prohibición. Lo que sí hay que también señalar, para no consumirme yo todo el programa, es dos cosas. Una, no estaríamos hablando tanto de una legalización, ya está legalizada. En México se pueden consumir, por ejemplo, 50 gramos, medio gramo de cocaína y 50 gramos de marihuana. El problema es que ¿dónde la consigo, no? Porque la venta, si está prohibida, la distribución y la producción están prohibidas, entonces ¿cómo puedo comprar algo que está prohibido sin caer en delito? De todas maneras caería en delito, aunque tuvieran la dosis permitida por la ley, porque se tendría que comprar en un mercado ilegal. Así es. Vamos a pedirle al licenciado Eduardo Hernández que abundara sobre el tema, y más que nada que nos diera unos conceptos sobre los daños que tiene aparejado el consumo de marihuana. Gracias, Jesús. El uso de marihuana, la inhalación de la combustión de cualquier materia orgánica, libera nitrosaminas específicas de esta planta en particular. Las nitrosaminas son de los compuestos más cancerígenos conocidos por el hombre. Están identificados en el grupo 1 del IARC, de la Organización Mundial de la Salud, que es la
Agencia de Investigación Internacional contra el Cáncer. Ese es uno de los compuestos. La marihuana argumentan que tiene 400 y que el tabaco 7000, y por lo tanto hay actores que dicen que ese debería de ser un parámetro para buscar un contexto similar al tabaco. No tiene sentido. No tiene sentido porque nada más vamos a hablar de 3 sustancias. La primera que mencionamos es la nitrosamina, que forma parte de los alquitranes producto de la combustión del tabaco, de la marihuana. Bien. Evidentemente este compuesto, al estar en el grupo 1 del IAR, causa cáncer, y no es cáncer pulmonar, causa cáncer en todo el cuerpo. La nitrosamina, al inhalarse, pues tiene que excretarse, y esto expone a todos los órganos del cuerpo a este compuesto. Otro compuesto que se inhala por la combustión de la planta de la marihuana es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono quita de un 15 a un 20% la oxigenación de todo el cuerpo. Nuestro cuerpo trabaja con componentes muy simples, oxígeno y glucosa. Si nuestro cerebro tiene monóxido de carbono en lugar de oxígeno, simplemente no funciona bien. Y argumentar que hay una mayor creatividad dentro de el consumo tampoco es viable. Lo que hay es una disasociación de la realidad. El problema es, se está erosionando la estructura neuronal, y el grave consecuencia del consumo de tetrahidrocannabinol, que es el referente de la nicotina al tabaco, pero contra la marihuana, es que erosiona la estructura neuronal. Los receptores que hay en las neuronas funcionan como canales de comunicación, y estos canales de comunicación se ven expuestos al THC. El THC erosiona esta estructura, la degrada, y hace que nuevos receptores se empiecen a formarse dentro de las células neuronales. La célula se está defendiendo, está tratando de evitar el daño que el THC le genera. Al crear nuevos receptores, no solamente los está multiplicando, los está desensibilizando. Eso significa que cada vez sienten menos las funciones para las cuales fueron diseñados, que no son para recibir THC. Se ven mermadas. Procesos tempranos de Alzheimer, de psicosis, de esquizofrenia, están bien documentados, no en uno, en una larga serie de estudios, no solo nacionales, internacionales, de manera que con esas razones, desde un punto de vista clínico, simplemente yo no hablaría de prohibir o permitir, yo hablaría de educar a la población sobre las consecuencias del consumo de estas sustancias, porque dejarlas simplemente disponibles para que las personas las consuman es irresponsable. Es irresponsable porque lo que tenemos que hacer como sociedad es presentar los hechos desde un punto de vista objetivo, y ahora sí permitir que las personas tomen las decisiones que más les convengan, pero con información que sea asequible, que sea real y que les permita evaluar cuáles son las consecuencias de ir en un sentido o en otro. En ese marco de referencia, una propuesta que la Clínica del Tabaco está poniendo en la mesa, y que de hecho el 25 presentamos en una rueda de prensa, no es la de prohibir o permitir, es la de prevenir en secundaria, en preparatoria, que son los segmentos de la población que tienden a experimentar con este tipo de sustancias. Hacerles llegar la información de la que hablábamos hace un momento de forma responsable, de forma objetiva y suficiente, para que los muchachos tengan la capacidad de decidir por sí mismos. Aquí no se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer, la gente va a hacer lo que quiera, pero se trata de decirle a la gente lo que sucede, porque resulta que si de 10 usuarios de marihuana, 2 van a desarrollar adicción, y esta adicción tiene una serie de consecuencias sociales, económicas y de salud que son profundas, importantes y que impactan desde el punto de vista familiar y social en nuestra comunidad y en nuestro país, entonces eso hay que conocerlo, y hay que conocerlo desde un punto de vista objetivo. Ok, esto quiere decir que desde su punto de vista lo más importante es el factor educación, el factor información, para que las personas, la población que es la más
propensa, que son los jóvenes, a adquirir estos hábitos, esté debidamente informada, esté científicamente informada. Yo quiero preguntarle al licenciado Vidal qué otras sustancias que están permitidas hacen igual o mayor daño que la marihuana. Igual o mayor daño que la marihuana. Mira, cada sustancia hace cosas diferentes, entonces unas dañan en otros aspectos. Yo siento que las dos sustancias legales que más daño hacen, primera es el alcohol en este país, y luego otra que la tenemos escondida como problema de adicción y sobre todo en colonias populares es muy fuerte, que es el cemento o los inhalantes, que no están permitidas para el consumo de ellos, pero se pueden conseguir, son de fácil acceso. Soy una persona que tengo la adicción hacia un inhalante y puede ir a la palería de la esquina y comprarme mi flasquito, mi latita, o puedo ir a comprar tiner, o puedo ir a comprar cualquier otro inhalante y nadie me va a decir nada, y sin embargo, ¿qué repercusión lleva en mi organismo? Tienen repercusiones peores. Yo ahorita quiero cerrar el primer punto un poquito. Yo no creo que alguien en su sano juicio quiera decir que el consumo de cualquier sustancia, hasta del inocuo café, sea sano, sea bueno. Estoy plenamente de acuerdo con Eduardo en que la prohibición por sí misma no surte efecto, ¿sí? Y lo que yo quisiera, y es lo que quiero agregar ahorita, es que el mercado de la marihuana, el mercado de la cocaína, de la heroína y de todas estas sustancias ya está regularizado en México. Nada más que los que lo regularizan son los narcotraficantes. O sea que no el Estado, es el crimen organizado quien dice cómo se consume, qué te vendo, qué no te vendo, que imponen los precios, la calidad del producto, y hasta te hacen como decían cuando había escasez de azúcar: si no me compra huevo no le vendo azúcar, ¿sí? Si no me compras cocaína no te vendo marihuana. Así hacen los dealers en la Ciudad de México. Entonces yo preferiría que fuera el Estado el que lo regularizara para que se pudiera dar esta información mejor a la hora de vender el producto, y no que sea un delincuente quien esté manejando el mercado. O sea, yo prefiero quien maneje la regularización de esto sea otra gente que no sea el Chapo, ¿sí? Porque lo está manejando ahorita es el Chapo y este tipo de gentes, ¿no? Entonces, ¿en quién está nuestra juventud? Yendo al problema de la información, yo creo que es básica la información. Ahora, el problema que yo encuentro en colonias populares o en colonias, en el Parque México de la Ciudad de México, donde es clase media, media alta, sí, con los adictos de ahí, es que información a lo mejor tienen mejor información que yo sobre lo que hace la sustancia. Sin embargo, la siguen consumiendo porque hay un problema de adicción muy fuerte. Y no solo con información se quita, ¿sí? Y se cae, y estas situaciones de vulnerabilidad de las sustancias, socialmente hablando, que no se desarrollan otra serie de valores, hacen de que el par que le ofrezca la sustancia tenga mayor poder, ¿sí?, que el par que le diga niega la sustancia, ¿sí? Aquí hay un problema psicológico más profundo, dos tendencias claras entre la serie de tratamientos que hay en México, bueno, que hay en el mundo, es la visión farmacológica, que a través de una medicina te voy a quitar la adicción, o a través solo de que tengas constructores o información de vida, ¿sí? Y esto en la clínica choca mucho con las gentes, ¿sí? El primer objetivo para dejar de consumir cualquier sustancia es ya alguien adicto, es el deseo de dejar la sustancia. Si no hay este deseo, por más información que le des, ¿sí? Y no quiero contar chistes pues, que podrían hacer el ejemplo de esto, porque es perder el tiempo de esta discusión que se puede poner interesante.
Bien, gracias. Amigos, amigas, en un momento regresamos. Espero que sigan con nosotros. Bien, a ver, sobre todo lo que nos estuvo diciendo Ramón Vilar, de que no es tanto un problema de información, sino que también tiene que haber tiene que solucionarse el convencimiento del adicto para que acepte que tiene un problema y acepte someterse a un tratamiento o hacer todo lo posible para ir eliminando ese problema. Sobre ese particular quiero preguntarle a nuestro invitado Eduardo Hernández, ¿cuál es su opinión? Bien. Hay una corriente ya de mucho tiempo que determina que la forma de dejar la adicción implica la voluntad del adicto. En el programa de 6 pasos para recuperarse del tabaquismo, en el programa de 6 pasos para detener el abuso del alcohol, que la Clínica del Tabaco utiliza, que es un programa de 6 horas de una terapia fisiológica que se concatena con una parte psicológica para modificar la conducta en base a la competencia que desarrolla la conciencia. Hemos probado que no necesitamos la voluntad. Necesitamos que la gente llegue a tratamiento, por supuesto, pero esto no es a fuerza de voluntad. El viejo adagio de usted para dejar de fumar necesita mucha fuerza de voluntad, en nuestra metodología y lo que hemos probado, no es así. Esa metodología está escrita en el libro. Este libro lo puede encontrar en toda la red de distribución de Trillas, en Gandhi, en Porrúa. Habla de cómo hemos podido llegar a un 80% de abstinencia después del año de tratamiento en consumidores de tabaco y en personas que han abusado del alcohol. Si bien es cierto que la información per se, en datos puros, no tiene mucho sentido, cuando la información se presenta en un esquema que crea la reflexión y la conciencia, y sobre todo te lleva a este punto específico. ¿Por qué consumo? ¿Porque me gusta? Esa es la respuesta típica que te va a dar cualquier usuario. Yo fumo porque yo quiero, de verdad. La realidad es que cuando yo comienzo a sentir la retirada de la nicotina y me empiezo a sentir ansioso, de mal humor, y no me puedo concentrar, entonces fumo. Dejo de sentir esas sensaciones y entonces, me gusta fumar. Mi siguiente respuesta consciente es, yo fumo porque yo quiero. Eso no es verdad, eso no funciona así, porque si no hubiera habido la ansiedad, la sensación de angustia, de vacío o irritabilidad que se sentía, simplemente no se hubiera fumado. Estamos hablando de los mismos canales de comunicación que generan la necesidad de consumir alimento, de beber, de buscar pareja, de reproducirse, de hidratarse, de estar con los más necesitados. ¿Qué pasa cuando tengo hambre? Empiezo a buscar cómo consumo alimentos para que llegue glucosa al cerebro y esa sensación se mitigue. ¿Qué pasa cuando ese mismo canal de comunicación está literalmente secuestrado? Porque la nicotina, el abuso del alcohol, el THC o la cocaína ha modificado esa misma estructura neuronal. ¿Qué sucede a nivel cerebral? A nivel cerebral sucede que quiero fumar, que quiero beber, que quiero consumir cualquier sustancia. El nombre de la sustancia es lo de menos. Lo que la sustancia hace en el sistema nervioso es lo que compete desde el punto de vista terapéutico para detener la dependencia. Porque el secreto está aquí. Cuando el adicto entiende que la ingesta de la sustancia es lo que le está provocando la necesidad de consumir más, y eso le está degradando las capacidades emocionales, cognitivas, económicas y sociales, que él sabe muy bien que está sucediendo, porque las vive al día con día, pero no puede parar de consumir. Porque en el momento que siente la bajada de noradrenalina, está la sensación de angustia y de ansiedad, que lo único que sabe es, me la quito consumiendo, por lo tanto consumo. Pero si él tuviera plena conciencia de cómo detener esa sensación de ansiedad, no sentirla, y ojo, importante, esa sensación no es permanente, porque muchas de las prácticas médicas dicen, no, usted no puede dejar de consumir a menos que se meta X, Y o Z medicamento. Nosotros hemos probado que eso no es así, y hemos utilizado una metodología fisiológica natural
que lo que hace es una retirada educada de la nicotina, del alcohol, en un proceso fisiológico que se concatena a un proceso conductual cognitivo. Y ahora sí, esa información tiene sentido y obtiene el grado de conciencia suficiente para tener la competencia de, en el caso preventivo, decir no gracias, no fumo. Y en el caso de el tratamiento, no voy a consumir solo por hoy. No vamos a consumir solo por estos 5 minutos y vamos avanzando. Desde un punto de vista fisiológico y después se pone más complicado, desde un punto de vista conductual cognitivo para detener la dependencia a futuro. Porque no tiene sentido que dejes de fumar hoy o dejes de fumar el fin de semana. Tiene sentido que dejes de consumir de largo plazo y empieces a trascender las problemáticas emocionales que se han presentado alrededor, porque también forma parte del contexto. Ok, yo quiero regresar a lo de la voluntad. Aquí nos dice Eduardo que es el conocimiento de la situación que se puede dar desde el punto de vista fisiológico y todo eso. Ramón nos hacía mención de la voluntad de querer dejar la adicción al tabaco, al alcohol, a la droga, que sí tiene que ver la voluntad. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puedo ir a la clínica de tabaco SC si no tengo la voluntad para ir? Muchas de las personas que han llegado a la clínica han llegado porque los familiares, las parejas, los padres, los hijos, los han inscrito al programa. Entonces les dicen, papá, mira, el caso de Coral está documentado en el libro. Ella iba a tener un nieto y el yerno simplemente le dijo, señora, usted fuma 2 cajetillas al día y yo no le puedo traer al nieto. Le he pagado el tratamiento en la clínica del tabaco. Si no deja de fumar, bueno, ya vemos qué hacemos, pero por el amor de Dios tiene que hacer el intento. Coral no llegó con voluntad para dejar de fumar, incluso llegó antagónica al tratamiento. Su respuesta inicial fue, yo no quiero dejar de fumar, a mí me encanta fumar y me voy a morir con un cigarro en la boca. ¿Está bien? Si en 15 minutos yo no le doy a usted elementos suficientes para que detenga la dependencia, yo mismo le pago el taxi de regreso a su casa, si esto no es a fuerzas. A ver, nada más déjeme decirle una cosa, yo fumé 30 años, sé lo que siente por fumarse 2 cajas de cigarros al día, lo sé, que lo viví y durante 20 años intenté detener y utilicé todas las estrategias que existen disponibles y lo único que conseguí fue entramparme más en la adicción. ¿Le suena familiar? Coral estaba más receptiva, comenzó a entender cuál es primero la parte fisiológica, luego respuesta condicionada, racionalización de la dependencia, trabajar la parte de la retirada, el manejo de la sintomatología de la sustancia específica que se está retirando del sistema nervioso, tener la capacidad de evitar la recaída y mantenerse de largo plazo. Bien, sobre ese particular, Ramón, ¿qué nos puedes decir? Yo cuando hablaba de voluntad no es échale ganas y deja de consumir, creo que casi nadie deja de consumir, lo hablaba como el deseo de querer, y una frase muy clara en los adictos es quiero pero no puedo. Yo me empecé a interesar en esto de las adicciones viendo los casos de Alcohólicos Anónimos donde había un sustrato de la gente que iba a Alcohólicos Anónimos y a pesar de ir no podía dejar de consumir, ¿sí? A lo mejor las gentes de los grupos de Alcohólicos Anónimos, no sé, no tenían todos los elementos verbales para convencerlos, pero sí había evidentemente todo el estar preocupados por ellos y sin embargo recaían, les decían muy feo y se iban de los grupos y era personal de desecho, ¿sí? Esos mismos sanitarios, yo puedo contar muchos casos de éxito míos, sí, pero visto en las adicciones duras, alcohol, cocaína, marihuana, heroína inclusive, sí, inclusive muchas veces no puedes tratarlo si no hay un proceso de desintoxicación previo. Si alguien con un problema de heroína encima no lo puedes tratar si no hay una desintoxicación previa. Y puedo hablar de casos de éxito, pero yo sé que los índices mundiales de todos los tratamientos son muy bajos, ¿sí? El ofrecer un tratamiento como la panacea se me hace mágico, ¿sí? No estoy hablando de ninguno en concreto, no es contra la clínica del tabaco o contra Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, yo me acuerdo mucho de los grupos de muchas horas, de los de 24 horas en México, que decían, nuestros grupos no hay recaídos,
Y yo me interesé mucho en ver con eso que no había recaídos. No, pues los corrían a todos, pues nada más se quedaban los que no bebían, así no hay recaídos. La estadística es el 100% de los que estamos aquí dejamos de beber, sí, pero ¿cuántos más se fueron? ¿Sí? Entonces, a mí me preocupaban estos que no logran quedarse a través de formas tranquilas, etcétera, etcétera. Y lo segundo que me preocupó fue el problema de alto riesgo en colonias populares. Es decir, la pandemia que estamos sufriendo ahorita de adicciones al alcohol y otras sustancias fuertes, es realmente un problema grave de salud pública. La prohibición, que es con lo que empezamos a hablar, no está dando resultado ante este problema, ¿sí? Ojalá hubiera un método como panacea para resolver este problema, pero el problema es mucho más complejo. Las raíces son mucho más hondas y vivimos en una sociedad adictiva al consumo, adictiva a una serie de cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Al juego, al sexo, a las relaciones destructivas, a la computadora, a los celulares. Creo que todos tenemos una personalidad adictiva. Este capitalismo desenfrenado es consume, y consume es me vuelvo adicto para poder consumir, ¿sí? Entonces no tenemos otro sistema, no quiero plantearlo en esos términos, pero sí creo que puede haber una serie de alternativas que demos, más humanistas, para lograr controlar esto. Ya hablo de los sectores fuertes de la población, ¿sí? Yo estoy trabajando ahorita en unas secundarias y telesecundarias de los Pedregales de Santo Domingo, en Coyoacán, que es una zona de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, donde los chicos que estudian telesecundaria porque ya están con problemas de adicción muy fuertes, ¿sí? Yo tengo que intercambiar las cosas con ellos de otra manera, ¿sí? Si les doy solo información, se me duermen, o a lo mejor es que soy muy mal informador, ¿sí? Tengo que crear un programa de acción con ellos para que realmente se involucren y que vean sus resultados. Hay un gran resentimiento social que desgraciadamente lo estamos viendo en esta sociedad cada vez más, ¿sí? Entonces tenemos que enfrentar estas cosas. Podemos estar chupándonos el dedo creyendo que vivimos en el mundo de Walt Disney y que todas son familias muy tranquilas. No, vivimos una realidad muy fuerte socialmente. Me preocupa eso y me preocupan mis pacientes particulares, que es gente que no puede dejar de consumir. Algunas, como lo hablamos en el primer programa de estos, algunas tienen un problema dual de otra enfermedad mental o de otro trastorno mental, ¿sí? Y esto es los que lo empujan a las adicciones. El primer caso que traté de estas cosas es alguien con principios de epilepsia que le hacía sentir una angustia muy grande, y hasta que no fue tratada esa epilepsia no se le quitó la angustia y no dejó de beber, ¿sí? Creo que ahí era un problema médico, y el problema es si estamos los que nos dedicamos a esto lo suficientemente capacitados para poder enfrentar esta vasta problemática. Bien, para concluir, sí quisiera que me dieran una opinión desde su punto de vista, ¿es conveniente o no la legalización o regularización del consumo de marihuana? El consumo de marihuana no se puede regularizar ni legalizar, porque ese es un consumo que se da, ¿sí? Ese es un acto individual. La distribución, venta y producción de este producto sí se puede regularizar, y ahorita está regularizada por el narcotráfico. Yo sí sería de la idea que fuera el Estado el que lo regularizara. Eduardo. La respuesta es simple. No. Y me gustaría añadir, estoy de acuerdo con el licenciado del Vilar, cualquier tratamiento que argumente un 100% o la devolución de tu adicción no es serio. Le pido a la población que use el sentido común y que se dedique a las instituciones de salud que tienen competencia para poder atender este tipo de problemáticas. Esto no es para gente que está haciendo pininos en el servicio social o haciendo prácticas de psicología. Eso es para gente que se ha enfrentado con adictos reales, duros, en la vida cotidiana y sabe cómo se desarrollan estas dependencias. En ese marco de referencia, el consumo de cualquier sustancia implica una desintoxicación y una parte en la que hay que evitar que el consumo se siga presentando.
conforme tengamos éxito en el tratamiento y la prevención, vamos a poder incidir realmente en las problemáticas sociales y económicas que existen en nuestro país en este momento. Si bien es cierto que hay una serie de variables en el entorno, tanto familiares como de competencias y de algunos resentimientos sociales, como mencionaba el licenciado Del Vilar, también es cierto que eso no resuelve la problemática. Lo hemos visto durante décadas. Lo que lo resuelve es el tratamiento efectivo y la prevención adecuada, y que llegue en tiempo y forma a la gente que tiene aún la oportunidad de no consumir esas sustancias. En ese marco de referencia, solo me restaría agregar que si tiene algunos adictos que no hayan respondido al tratamiento, con gusto podemos hacernos responsables del tratamiento para pasarles el mismo programa de 6 pasos y ver cuáles son los resultados que se obtienen. Bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado en este programa. Quiero informarle también a nuestros amigos, a nuestras amigas, que a partir del próximo jueves regresa el problema de la trata de personas, otra vez aquí con la licenciada Leticia del Rocío Hernández Gómez, el rostro de la trata, y nosotros nos vamos a ver ahora los días lunes a las 8 de la noche, para las personas que estén interesadas. Esperamos seguir contando con su atención. Les saludo desde aquí, desde el corazón de la colonia Roma Azul, y a nombre del licenciado Jorge Gaviño, les damos las gracias. Buenas noches. Muchas gracias.